Muy buenos días a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad más de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy que se celebra en el mundo cristiano la Semana Santa. Y propiamente hoy se celebra la crucifixión de Jesús. Quiero hacer mención de una profecía bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento, que fue escrita unos 700 años de que Cristo naciera en Belén de Judea a través de la Virgen María. El profeta Isaías hace una descripción de lo que pasaría en el Calvario unos 700 años después. Nadie como él describe ese momento. Los evangelistas que tenemos en el Nuevo Testamento, cada uno de ellos relata un poco cómo fue ese momento, cómo fue ese día desde la noche anterior. Y los relatos de ellos son desgarradores, son llenos de dramatismo que hacen que las emociones se desborden con sentimientos encontrados de ira, de frustración y de mucho dolor. Pero Isaías describe lo que pasó en el Calvario de la siguiente manera: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Leí en Isaías capítulo 52, el versículo 14. Este versículo describe lo que pasaría en el Calvario. Jesús fue aprehendido la noche del jueves y fue llevado de un lugar a otro. Los judíos querían a toda costa quitarse aquel nazareno fastidioso que a cada rato estaba enfrentándolo y confrontándolo con la religión y con su vida que llevaban, que ellos pensaban que estaban agradando a Dios, y Jesús les dice que su religión, que su devoción, que su piedad era falsa y que estaba cargada de hipocresía y abominable delante de los ojos de Dios. Esa noche, cuando aprendieron a Jesús en Getsemaní, lo llevaron de un lado para otro, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, y la mañana bien temprano lo llevaron al palacio de Pilato, el gobernador romano, que era el único que podía dar la orden de ejecutar a Jesús. Los judíos tenían un tribunal llamado el Sanedrín, pero ellos no estaban autorizados a decretar ninguna ejecución, y lo llevaron ante Pilato. En ese recorrido se estaba cumpliendo una profecía bíblica que Jesús tenía que ser colgado en un madero. Los únicos que podían hacer eso eran los romanos, mediante la crucifixión. Y la palabra del Señor dice aquí en Isaías la forma como el Señor Jesús, después de azotes, de maltrato, de torturas por parte de los soldados romanos y los alguaciles o agentes comandados por el sacerdote, por el sumo sacerdote, que lo violentaron de una manera despiadada y miserable. Dice la palabra aquí
En Isaías capítulo 52, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor Jesús fue azotado de una manera cruel. Los azotes que usaban en ese momento eran unos azotes de 3 cuerdas que tenían en las puntas unos huesos o puntas de bronce que cuando caían sobre la espalda del reo le desgarraban la piel y le causaban un dolor y un sufrimiento infinito. Ese sufrimiento Jesús lo soportó, pero los soldados romanos le daban de bofetada, lo escupían, le daban con una caña por la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Y cuando Jesús comenzó a cargar a la cruz, le amarraron las manos en el palo transversal de la cruz, de tal manera que cuando él caía, que se cayó 3 veces en el camino al Calvario, su rostro chocaba contra las piedras con las cuales estaba pavimentada las calles de Jerusalén, y su rostro comenzó a sufrir una hinchazón y unos edemas desproporcionados, y la sangre por consecuencia de la corona de espina. Esa corona de espina fue construida por el tallo de una planta cuyas espinas eran capaces de penetrar los neumáticos de un vehículo y dejarlo inservible. Esa fueron la corona de espinas que pusieron en el rostro de Jesús. Y todo eso el Señor lo sufrió por un motivo, por el amor más grande. Y esta disertación la voy a llamar, o la he llamado, el amor indestructible de Dios. Y Jesús comenzó a caminar por las calles de Jerusalén rumbo al Gólgota, donde lo iban a crucificar. Y cuando cuando iban de camino, él cayó varias veces, de tal manera que cuando llegó al Gólgota, Jesús no se sabía si era un ser humano o un monstruo. La inflamación por parte de los golpes, de la pérdida de sangre, era terrible, era espantosa, era cruel, era salvaje. Y saben, amigos y hermanos, Jesús lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí, para perdonar tus pecados, para limpiarte y para librarte de la condenación eterna. Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por ti, no para que se celebrase cada año en Semana Santa el acontecimiento de la crucifixión. Nosotros los cristianos celebramos el triunfo de la cruz. Cuando Jesús llegó allí a la cruz, la Biblia dice en el capítulo siguiente, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero ¿por qué hizo Jesús todo eso? Por el amor indestructible de Dios. Y dice el versículo: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados.
todo el bienestar espiritual que nosotros podemos experimentar en este mundo y la esperanza de una vida futura, de una vida eterna, se la debemos a aquel evento doloroso y traumático por el cual pasó Jesús en la cruz del Calvario. Las películas que hasta el momento hemos visto en el cine no describen todo el dolor y todo el sufrimiento por el cual Jesús pasó, de tal manera que Él llegó a un momento que ya su capacidad física no le daba. Cuando lo subieron a la cruz, que le clavaron las manos con unos clavos que traspasaron sus manos, el dolor era terrible, era espantoso. La pérdida de sangre lo debilitaba, de tal manera que él exclamó: Padre mío, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? La agonía con la cual estaba allí, que ningún ser humano es capaz de soportar, Jesucristo lo soportó de tal manera que dice la Biblia que cuando él estaba allí, uno de los soldados romanos, en la punta de una lanza, tomó un hisopo y lo empapó en mirra y en vinagre, y se lo iba a dar a beber, y Jesús no lo quiso beber. La mirra con el vino era una especie de estupefaciente, de narcótico. Querían que Jesús se sedara en ese momento, pero Jesús no lo quiso beber porque él quería soportar el dolor profundo de la humanidad. Y por eso, mis queridos hermanos y amigos, Jesús hoy, con el amor más profundo e inmenso que cualquiera pueda expresar, los calificativos se quedan cortos. Las descripciones del amor languidecen ante aquel inmenso amor indestructible de Dios que se dio por cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, el mundo está bajo la amenaza de una pandemia terrible que amenaza la vida de todos nosotros. Pero aquí en este versículo encontramos que Jesús llevó en el sufrimiento en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Y Él es el único que puede ponerle freno, ponerle límite, ponerle fin a toda esta amenaza. El amor de Dios es poderoso y profundo. Por eso, en esta mañana te hago un llamado para que Dios ofreció a Jesucristo de tal manera que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasó en el Calvario no ha sido en vano. Millones y millones de mujeres y hombres en el mundo entero hoy aman a Jesús, respondiendo al amor indestructible de Dios. Faltas tú. No le des más las espaldas. No mires con indiferencia, con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. No. Devuélvete a Dios y Él te recibirá con los brazos amorosos, poderosos que fueron expresados en la cruz del Calvario. Si quieres hacerlo, en este momento puedes hacerlo. Señor, acepto el amor tuyo que trajo sobre mí el perdón de los pecados y la salvación eterna. Gracias, Señor, porque por tu amor inigualable, tu amor poderoso, yo puedo ahora decir que soy un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Si lo has hecho, que Dios te bendiga. Y a los hermanos, a los que ya son cristianos y ven este video,
Hermano, no hay ningún amor no hay ningún problema ni ninguna dificultad que nos pueda separar del amor de Cristo. Por eso siéntete seguro de que Dios, en medio de toda esta dificultad, Él está con nosotros y Él estará con nosotros siempre defendiéndonos y protegiéndonos y ayudándonos